sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Nuestro nombre es Familias Emmanuel a las Naciones. Quiere decir que somos familias que llevamos la presencia de Dios a las naciones. Amén. Muy bien, esta carta de Romanos fue escrita por el apóstol Pablo. Pablo fue el último de los apóstoles, pero como bien sabemos por la historia, los últimos serán los primeros, ¿verdad? El impacto del testimonio de Pablo y de su ministerio ha sido muy grande. Se cree que él fue el que llegó de la parte occidental más al occidente del mundo conocido de ese tiempo. En ese caso sería España. Piensan que fue a la ciudad de Tarragona, que era una de las tres capitales de las tres provincias romanas de España, donde Pablo llegó a predicar el Evangelio. Nos ha dejado varias cartas en las cuales nos enseña las verdades fundamentales de nuestra fe y unos tesoros inmensos sobre nuestra identidad en Cristo. ¿Quién somos nosotros en Cristo? Uno de los tesoros más grandes del apóstol Pablo es la carta que le escribió a los romanos, una iglesia muy próspera que estaba en Roma, a la cual él todavía no conocía, pero si lees el capítulo 16, saluda a 23 personas que él sí conocía que se estaban congregando en Roma. Dicen los historiadores que una de las ciudades del Imperio Romano donde hubo más judíos fuera de Israel que creyeron en Jesús como Mesías fue en la ciudad de Roma. Después uno de los emperadores pidió que expulsó a los judíos de Roma. La congregación de un día para otro quedó solamente con gente de otras naciones, y por eso Pablo tuvo que escribir Romanos 9, 10 y 11 para hacerles entender a los creyentes de otras naciones que Dios no había acabado con su pueblo Israel. Dios tenía un plan muy grande todavía. Romanos 9 habla de la historia de Israel, Romanos 10 habla de la situación del pueblo de Israel en el momento, y Romanos 11 habla del futuro. Dios no ha acabado, ¿verdad?, con el pueblo de Israel. Nosotros somos afortunados en saber que eso es verdad, porque hoy en día existe una nación que se llama Israel, una nación soberana, una nación con su propia bandera, de nuevo con su territorio, y eso tiene muchísimas implicaciones para nuestra esperanza del futuro y para la manifestación plena del reino de Dios sobre la tierra, ¿verdad? Entonces hoy vamos a meditar en unos versos aquí en el capítulo 1 de Romanos. Particularmente vamos a hacer solamente el verso 6 y el verso 7 sobre una verdad que es muy importante para nosotros, queridos. La prédica se llama Somos llamados. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Somos llamados. 1986 Dios me dio la oportunidad de participar como voluntario en uno de los eventos del siglo XX más grandes entre el mundo evangélico. Billy Graham, que todavía vive, hizo 2 convocatorias a nivel mundial a pastores, evangelistas y líderes de todos los 5 continentes. La segunda convocatoria sucedió en Ámsterdam, 1986. Entonces me escogieron con otro grupo de personas para ser parte de un equipo de encuestadores. La labor nuestra era ir, entrevistar a los pastores, a los evangelistas que habían venido de Latinoamérica y hacerles una serie de preguntas por las cuales la asociación Billy Graham quería saber cómo estaba avanzando el evangelio en México, en Chile, en Colombia, en Ecuador, y tuvimos la oportunidad de conocer hombres y mujeres de Dios grandes. Eran 10,000 personas. Llenamos la ciudad de Ámsterdam, nos dieron un badge especial para usar todo el transporte, el bote, el autobús, el tram. Estuvimos 3 semanas allí y fue una experiencia muy especial, la crema de la alabanza y de la adoración de los que en ese tiempo estaban llevando al pueblo de Dios en su presencia,
de los grandes predicadores, grandes evangelistas, estaban allí reunidos. Así que además de trabajar y de conocer mucha gente, pudimos recibir muchas cosas muy hermosas de la palabra. Estando allí, un día se me acercó un hombre que yo no sabía todavía quién era, pero él me vino, me habló, se presentó y me dijo: mi nombre es Alberto Motesi y tengo una invitación especial para ti. En 2 años, 1988, en la ciudad de Los Ángeles, vamos a tener una convocatoria para toda la gente de habla hispana, para que podamos reunirnos y podamos ver cómo avanzar el evangelio en el mundo de habla hispana. Me sorprendió la forma tan especial que él vino a mí y me invitó, me llamó a esa convención. 2 años más tarde, estando este tiempo estamos viviendo en Houston, llegó a nuestra casa una carta, y la carta estaba firmada por Alberto Motesi. Para ese tiempo yo ya sabía que él sigue siendo hoy uno de los evangelistas contemporáneos más usados por Dios en el mundo de habla hispana, un hombre que ha tenido el privilegio de presentarle el evangelio a la mayoría de los presidentes de países latinoamericanos, llegar a las multitudes, meterse en países en ese tiempo tan problemáticos como Nicaragua a predicar el evangelio, ser perseguido por el evangelio, uno de los pocos evangelistas hispanos que está llevando el evangelio al mundo musulmán, uno de los pocos evangelistas hispanos que ha entendido la urgencia de llevar el evangelio al pueblo judío, un hombre que de verdad Dios lo usa, y sobre todo lo que entendí después es que es un hombre apasionado por Dios. Cuando tú lo escuchas predicar o escuchas sus programas de radio, de televisión, tú te das cuenta que hay un fuego dentro de él, hay una pasión por Dios, hay una pasión por llevar el evangelio y por no conformarse con lo que ya ha pasado en el mundo, sino esperar cosas más grandes de parte de Dios. Tuvimos el privilegio de tenerlo con nosotros hace 2 años, en enero en Bogotá, y el mensaje que él trajo de nuevo fue un mensaje pionero, un mensaje de avanzada, un mensaje muy urgente de parte de Dios. Entonces, en ese tiempo, 1988, él me manda esa carta y me llama a ese congreso que iba a suceder en agosto de ese mismo año. Era una invitación personal, estaba mi nombre puesto ahí. Yo entendía ya en ese momento lo que Dios estaba haciendo a través de él. Bueno, mire, el llamado en esa carta sucedió después que milagrosamente Dios proveyó, alguien hizo un donativo para ese viaje que cubrió mi viaje en avión, ida y vuelta, cubrió alguien que ofreció su casa para poder hospedarme en la ciudad de Los Ángeles, para poder estar. Lo que fue una convención de 1 semana se convirtió en 3, poder visitar Hollywood, poder visitar Disneylandia, poder visitar una de las organizaciones cristianas más prestigiosas en Estados Unidos, que es el Fuller Theological Seminary, donde suceden muchas cosas a nivel de enseñanza, de teología, poder bajar a San Diego, visitar, poder alquilar un carro para moverme por todo lado, y de esa manera conocer también otros pastores. Y luego 7 días donde estábamos, creo que éramos como unos 10,000 pastores y líderes de toda Latinoamérica. Pude hacer amistad con muchos hombres tremendos de Dios y recibir mucha palabra de parte de Dios. Todo vino por un llamado. Alguien me llamó y ese llamado desató una cantidad de bendiciones espirituales, financieras, materiales. Yo creo que mi vida no volvió a ser igual después de esa experiencia, de esas 3 semanas en California. No tenía nada. Lo único que tenía era una carta de alguien que había conocido antes, que me estaba llamando, y ese llamado produjo algo en el mundo espiritual y desató una serie de recursos de los cuales tanto yo como mi familia fuimos grandemente beneficiados. Cuando la Biblia, querido hermano, dice que tú y yo somos llamados por Dios, ahí hay una de las verdades más grandes de lo que somos para Dios. Y Romanos capítulo 1 nos abre
ese tesoro. Leemos desde el verso 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo y amado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Nota lo que dice ahora: entre las cuales estáis también vosotros, y amados a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, en Londres, amados de Dios y amados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Me encanta comparar las diferentes traducciones de la Biblia. Yo quiero leerte ahora la nueva traducción viviente. Dice en el verso 2: Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia, o sea, el Evangelio, trata de su Hijo. En su vida terrenal él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes, verso 6, están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Es tan hermoso lo que Dios habla aquí acerca de esta verdad tan grande de que somos llamados. Dice el apóstol Pablo a modo de introducción de que la mejor noticia que podemos escuchar es el Evangelio. Y el Evangelio nos habla de una persona que es Jesús. Esa es la buena noticia. Jesús, en este libro, desde Génesis 3:15 fue profetizado. Su vida, su nacimiento, su muerte y su resurrección, dice por los profetas y por estas escrituras. Y dice que respecto a su cuerpo terrenal, él llevaba sangre real sobre sus venas. Era descendiente de un rey, el rey David. Y en cuanto a su naturaleza divina, el día tercero, cuando Jesús resucitó, dice que por el poder del Espíritu Santo, eso demuestra que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios, que Él tiene naturaleza humana como rey y tiene naturaleza divina como Dios, porque Él ha hecho algo que nadie más ha hecho en la historia de la humanidad, y es que Él ha resucitado de entre los muertos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Jesús vive. Él ha resucitado. Y por eso dice aquí, Él es no solo Salvador, Él es Rey, también es Señor. Y dice por medio de Él dice por medio de Él es que nosotros podemos creer y obedecer. Ese es el mensaje del Evangelio, creerlo y obedecerlo. Si creemos quién Jesucristo es y obedecemos lo que Él, la invitación a la cual Él nos da de entregarle nuestra vida, entonces vamos a tener vida eterna. Y luego dice en el verso 6, ustedes, todos nosotros, estamos incluidos entre aquellas personas de las naciones que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Aquí tenemos tres palabras muy importantes. El hecho de que Dios te ha llamado a ti y a mí es que Dios nos ha
incluido. Por miles de años, si tú lees la Biblia, las naciones que no eran Israel habían sido excluidas, estaban lejos de la ciudadanía de Dios. Estaba Abraham y toda su descendencia física que habitaban la tierra de Israel. Pero llegó un tiempo cuando Jesucristo vino, en la cual Dios nos llamó a todo el resto de las naciones. Amén. Y el Dios llamarnos quiere decir que Él nos ha incluido dentro de su familia. Amén. A que es muy malo, se siente uno terrible cuando uno piensa que está incluido y está excluido de esa fiesta de cumpleaños, de esa reunión. Qué mal se siente uno, ¿verdad? Uno pensaba que estaba incluido, pero cuando llega el momento está excluido. Pero Dios nunca nos excluye. La Biblia dice: Dios no nos echa fuera. Y aquí está diciendo la palabra de Dios que porque Dios nos ha llamado, Él nos ha incluido. Y una palabra muy importante: por causa de ser llamados, ahora pertenecemos a Cristo. ¿No es algo muy tremendo cuando una persona sabe por su apellido y por su sangre que es parte de una familia, pero no se siente que pertenece a ella? Eso le causa a uno muchos problemas. El hecho de saber que mi sangre me dice que soy Pérez, Rodríguez, lo que sea, pero no me siento que pertenezco a esa familia. Pero qué hermoso es cuando sabemos: este es mi apellido y yo pertenezco a esta familia, me siento parte. Hoy estamos celebrando 93 años de nuestro papá allá en Colombia. Cada vez que yo hablo con él, me dice: tú no eres mi yerno, tú eres mi hijo. Te quiero como un hijo. Qué hermoso. Él, como persona más alta de la familia, me llama a pertenecer a la familia. Me recuerda cada vez que habla conmigo que soy hijo, que yo pertenezco a la familia Pulido Chávez, aunque no llevo ese apellido. Mi apellido es Giraldo. Dios amado nos ha hecho pertenecer a su familia. Somos sus hijos. Ese es un regalo tan grande. Especialmente, ¿sabes cuándo? Cuando el diablo viene a susurrarnos al oído: Dios no te quiere, Dios no te ama, tú has pecado demasiado para que Dios te perdone. Hay muchas cosas que el diablo nos susurra al oído, porque es mentiroso, es acusador. Pero aquí, querido, la palabra de Dios nos dice muy claramente: como Dios nos ha llamado, Él nos ha hecho pertenecer a Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador. Y por último, en el verso 7 dice: les escribo a ustedes, los amados de Dios. Otra verdad muy importante que trae el llamamiento: tú eres amado. ¿Sabe lo que me... ¿Qué sería de mí si no me hubieras salvado?